Muy bien. Como veo que todavía tenemos muchas dudas, todavía estamos muy inseguros de cómo hacer los ejercicios o las pruebas de la primera y la segunda derivada. Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo, paso por paso, de cómo hacer ambas pruebas. ¿Ok? Ambas pruebas como tal. Es un proceso en realidad muy sencillo y es lo siguiente. Si tú tienes, ok, tu función la cual quieres ver tus puntos máximos o mínimos, apoyándote con derivadas, pues lo primero que tienes que hacer literalmente es derivar. Deriva esa función como tal, ¿sale? Entonces vamos a tener menos 6x cuadrada más 60x menos 76. Y esa función que acabas de derivar, derívala otra vez. Directamente, derívala otra vez. ¿Por qué? Porque vas a ocupar la segunda derivada. Tú tienes tus derivadas y estos son tus componentes. Ah, ok. Muy bien. ¿Qué vas a hacer con esos componentes? Tú vas a buscar algo que le conocemos como valores críticos. Y esos valores críticos son los valores de x para los cuales la primera derivada se hace 0. ¿Sale? Significa resuelve esta ecuación que tú acabas de calcular. Entonces nos vamos a enfocar en esta primera derivada y como vemos que es una ecuación cuadrática, pues la vamos a resolver con la fórmula general para ecuaciones cuadráticas. Ya sabemos quién es A, quién es B y quién es C, estoy muy seguro. Así que en realidad, como este es un proceso que ya hemos manejado muchas veces, que todavía caen en el error de que siempre ven una ecuación cuadrática y dicen, pues yo no me la voy a resolver o algo. Pero a veces lo utilizan cuando no la necesitan. En este momento sí la necesitamos, porque yo necesito encontrar esos valores para los cuales vamos a tener ese punto de interés en el cual la velocidad se reduce a 0, en el cual nos encontramos nivelados. Entonces vamos a ir buscando 60 menos 60 más 42 es el resultado de esa raíz cuadrada menos 12. Esto va a ser igual a 1.5. Como segundo resultado, pues tenemos menos 60 menos, recordamos que se separa en dos resultados, x1 y x2, cada uno con diferente signo en el segundo término del numerador. Y esto nos va a dar igual a 8.5. Ok, muy bien. Tú ya tienes esos dos valores, ok, que esos valores críticos, uno es 1.5 y el segundo es 8.5. Ah, perfecto. ¿Qué vamos a hacer con esos valores críticos? Muy bien, vamos a aplicar las pruebas de la primera y de la segunda derivada. La prueba de la segunda derivada, como su nombre lo dice, tú te vas a enfocar en la segunda derivada. Y el procedimiento es muy sencillo. Básicamente lo que tú vas a hacer es que esa segunda derivada la vas a evaluar en los valores críticos que tú encontraste. Vas a sustituir, en vez de x vas a tener estos dos valores, 1.5 y 8.5. Claro, en dos evaluaciones diferentes. Pues vamos a tener menos 12 por 1.5 más 60. Y vamos a tener menos 12 por 8.5 más 60. Ok. Primer resultado vamos a tener 42 y el segundo resultado vamos a tener menos 42. De la misma manera, ejercicios del libro, ejercicios de texto, es muy común que pasen estas dos cosas, que es el mismo valor con diferentes signos. No siempre es así, no se vayan con esa finta, desgraciadamente se nos mal acostumbra pues que están diseñados estos ejercicios para esto, porque nada más quieren que veas el enfoque, que es lo siguiente. ¿Cómo funciona la prueba de la primera derivada, la segunda derivada, perdón? Ya que tú evalúas y llegas a un resultado, te fijas en los signos, ¿sale? Te fijas en los signos. Si el signo es positivo, no me importa la cantidad de ese resultado, es el signo lo que me interesa. Si el signo es positivo, significa que ese valor o que la función en esa coordenada en x se va a encontrar en un valor mínimo. Si el signo es negativo, significa que dentro de esa coordenada x, esa función va a encontrarse en un valor máximo. Entonces, así como tal, te fijas en los signos. Si el valor es positivo, tú tienes un valor mínimo. Si el valor es negativo, tú tienes un valor máximo.
¿Cuál es el punto mínimo, el máximo? Ok, estas son las coordenadas en X. Los valores críticos que tú encuentras son las coordenadas en X. La coordenada en Y la sacas de la función original. Estos números que tú calculaste de la segunda derivada, no los tomes en cuenta. No los tomes en cuenta. Nada más fíjate en sus signos. Esos valores no son los que buscamos. ¿Ok? Para que no haya la confusión. Porque si te preguntan, ok, ¿cuál es la utilidad máxima? Y me dices 42 o menos 42. Pues no. Menos 42 no es utilidad. ¿Sale? No tiene sentido. Es nada más te está diciendo una velocidad en ese cambio de dirección. Ahora, esta es la prueba de la segunda derivada. Ahí termina. Ya te dijo cuáles son los valores máximos y mínimos. Pero vamos a corroborar, vamos a ver cómo se trabaja con la prueba de la primera derivada para llegar a un mismo resultado. Muy bien. La prueba de la primera derivada dice, ok, enfócate en la primera derivada. Y tú para cada valor crítico que encontraste vas a evaluar un punto antes y un punto después. Entonces, si mi primer valor crítico es 1.5, un punto antes yo tengo 1 y un punto después yo tengo 2. Y va a ser el mismo proceso. Tú vas a resolver. Y lo que a ti te interesa conocer es el signo de esos resultados. Entonces el primer resultado, si no estoy mal, va a ser menos 22. Y el segundo resultado va a ser 20. Ah, ok. ¿Qué significa esto? Significa que la función está haciendo lo siguiente. Antes de llegar a ese valor crítico, antes de llegar a ese 1.5, que la segunda derivada me está diciendo que es mínimo, yo estoy bajando, por eso es negativo. Luego llego a mi valor mínimo, que nosotros decimos que es, y luego va a subir. Entonces sí tiene sentido, hace pues esa parábola, esa curva o ese tipo de movimiento que sí es respectivo a un valor mínimo. Entonces estamos de acuerdo, esto en realidad sí es un valor mínimo. Y lo mismo haces con el otro valor crítico. Tú evalúas un punto antes y evalúas un punto después. Menos 6 por 8 al cuadrado más 60 por 8 menos 76. Y menos 6 por 9 al cuadrado más 60 por 9 menos 76. Si no estoy mal, aquí va a ser 20 y aquí menos 22. De nuevo, ejercicios del libro. Ya da lo mismo, ¿sí? Para que no se me vayan con fintas. Primer valor es positivo, significa que la función va hacia arriba. ¿Vale? Mi función va subiendo. Luego llega a ese valor máximo. Y después de ese valor máximo va a empezar a bajar. Entonces sí tiene sentido. Va de arriba hacia abajo. Y esto va de abajo hacia arriba. Entonces así es. Nuestro segundo punto, que es el 8.5. Cuando X se encuentra en 8.5, nosotros vamos a estar en un valor máximo. ¿A qué altura? Esa altura nos la dice la función original. ¿Sale? Si tú necesitas saber esa altura, te lo dice la función original. Y cuando estamos en 1.5, nuestra función se encuentra en un valor mínimo, se encuentra hasta abajo. ¿A qué altura? Pues de nuevo, si tú reemplazas ese 1.5 en la función original y calculas, tú vas a obtener pues la coordenada y correspondiente, que ya serían costos, utilidades, ingresos, etcétera, 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 lo que se necesite saber. ¿Sí? Entonces el proceso lo podemos resumir en lo siguiente. Deriva dos veces. Evalúa el valor crítico de la primera derivada. Encuentra el valor crítico de la primera derivada. Sustituye esos valores críticos en la segunda derivada. Y si es necesario, sustitúyelos también en la primera, uno antes y uno después, para encontrar las direcciones. ¿Sale?